el chat. Bueno, la clase pasada quedamos por los elementos de las pirámides y habíamos dicho que eran varios, que los más importantes son las aristas. ¿Qué aristas a qué hacía referencia? A Al lado. A los lados, muy bien. Los vértices, también hablábamos de las caras de la pirámide, de la altura del poliedro, de la base del poliedro. Todos esos elementos son importantes a la hora de hacer ejercicios o resolver problemas. Entonces vamos a ir con el primer ejercicio. O con el primer ejemplo. Entonces me dice, si yo quiero calcular el volumen de una pirámide, tengo que tener en cuenta la fórmula que aparece en la imagen. Esa fórmula es la que me va a permitir calcularlo. Miren que la B significa volumen. La V, perdón. Y la AB significa área de la base. La H, para no repetir la letra A, se pone H. Significa altura. Sobre 3. ¿Ok? Entonces, siempre que vayamos a calcular el volumen de una pirámide, vamos a usar esa fórmula. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Dice, calcula el volumen de una pirámide triangular si se sabe que la altura de la pirámide es 12 y que la altura del triángulo que forma la base es 5. Para hacernos una idea, nos dan estos datos de acá. Voy a corregir un momentico para que quede. Nos dice, calcula el volumen de la pirámide triangular si se sabe que la altura de la pirámide es 12 y que la altura del triángulo que forma la base es 7 centímetros y el lado de esa base es 5 centímetros. Miren que acá ubicamos los datos. El primer paso siempre es ubicar los datos. Tenemos la altura de la pirámide que es 12, la altura del triángulo de la base que es 7 y los 5 centímetros del lado de la base. Ahora, teniendo en cuenta esa fórmula, ¿qué sería lo primero que debemos calcular o hallar? El área de la base. Muy bien, el área de la base. En este caso, el área de la base que tenemos, ¿cuál es la forma de la base que tenemos? Un triángulo y tenemos 7 centímetros de ancho, creo que sería que lo diría, y 5 centímetros de lado. No estoy segura cómo decirlo. 7 centímetros de altura, a pesar de que... 7 centímetros de altura. ¿Sí? Recuerden, muy bien Pilar, recuerden que para hallar la base, siempre me pregunto qué figura es. En este caso, la figura de la base es un triángulo. Por eso, la fórmula que uso es base por altura sobre 2, que representa el área de un triángulo. Si yo reemplazo los valores, ¿cómo me quedaría? Quedaría 7, no mentira, quedaría 5 por 7, aunque los valores no alteran, el orden no altera el resultado, pero ajá. 5 centímetros por 7 centímetros entre 2. Bien. ¿Y cuánto me daría eso? Quedaría 17,5. 7,5, bien. 7,5, ¿qué? ¿Cuál sería la unidad? No, 17,5. 17,5. Ok. Veamos. 35, recuerden que es, al multiplicar los centímetros, me quedaría centímetros al cuadrado. Bueno, 17,5 centímetros al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? Recuerden tener mucho en cuenta los centímetros. La unidad. Miren que como es área, porque lo primero que se halla es el área de la base, pues la unidad va a ser
va a estar elevada al cuadrado. Si todo me lo dieron en metros, metro al cuadrado. ¿Sí? Ya tengo el área de la base. ¿Puedo hallar el volumen? Sí, Sí, puede. sí, ya se puede. Ya se puede hallar el volumen. Intenten hallar el volumen reemplazando los valores. Voy a darle dos que escribieron la respuesta en número correcto, pero en la unidad se confundieron. O varios que tenían el número correcto y después lo cambiaron. O cambiaban la unidad. No sé, no se sentían como muy seguros. Entonces, si área de la base es 17 centímetros cuadrados, pues comienzo colocando 17 centímetros al cuadrado. Como ya yo estoy aquí enfocándome en la parte de la pirámide, y me dicen que la altura de la pirámide es 12 centímetros, pues copio esa parte de ahí. Entonces me quedaría centímetro al cuadrado y centímetro. ¿Sí? Entonces, miren lo que hice aquí para simplificar. Antes de hacer la multiplicación y luego dividir, traté de ver si los números tenían tercera. Y me di cuenta que el número 3 y el número 12 tienen tercera. Tercera de 3, 1, 1. Y tercera de 12, 4. 4, 4. muy bien. Entonces, en vez de multiplicar y luego dividir, al simplificar, solo me queda una multiplicación. Y 17,5 por 4, que es la parte numérica, me va a dar 70. Muchos de ustedes lo dijeron, pero se me estaban equivocando en la unidad, que de pronto eso no lo tuvieron en cuenta. Las unidades de volumen siempre son cúbicas, es decir, que cuando te presenten un resultado de volumen siempre debe estar elevado a la 3. Entonces el resultado de esta operación quedaría 70 centímetros elevado. Centímetros a la 3. Muy bien. O 70 centímetros cúbicos. Entonces lo tuve bien. 70 centímetros cúbicos. Eso es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, yo hubiera podido colocar las opciones que ustedes me dieron en un ejercicio, por ejemplo. Yo hubiera podido colocar 70 centímetros al cuadrado, 70 centímetros cúbicos. Y miren que es el mismo número. Pero al equivocarme en la unidad, estoy diciendo, esa figura no es en 3 dimensiones. Y si lo es. ¿Sí? El 3 hace referencia a eso, a sus 3 dimensiones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas del ejercicio? No, por mi parte, ¿hay alguien en serio que no haya entendido? No, señor, ya me puse en órbita, por así decirlo. Señor, y no se podría de hacer como otra forma, como primero multiplicar y después dividir. Claro. De las dos maneras no se puede. Sí, claro. De las dos maneras se puede y es válido. Yo puedo multiplicar 17,5 por 12 y luego dividirlo entre 3. ¿Tú lo realizaste de esa forma? Sí. Es válido y es correcto. De pronto yo lo hago así para que ustedes vean, traten de simplificar los números que tienen antes de realizar cualquier otra operación. Pero si tú quieres multiplicar los dos y luego dividirlo entre 3, perfecto. No hay inconveniente. Listo. Bueno, aquí estamos ubicados en Activamente, volumen 2, página 81. Y dice como primer inciso, enuncia los elementos que tiene la pirámide. ¿Quién me puede colaborar con ese punto? Que levante la mano, por favor, antes de decirlos. Levanten la mano y los dice. Por acá, Claudia levantó la mano. Entonces le voy a dar la posibilidad a Claudia para que nos digan cuáles son esos elementos. Altura del poliedro.
altura, Cara de la pirámide. cara, Arista del polígono. aristas, Apotema del polígono. apotema, muy bien. La base del polígono, del poliedro, perdón. El apotema del poliedro. El apotema del poliedro, La vértice de la pirámide. vértices de la pirámide. ¿Listo? Miren que nos salieron un montón de elementos. Esto ya lo debemos tener más claro y esto lo hemos trabajado en la clase anterior. ¿Listo? Ok, vamos con la parte, muy bien, Claudia. Vamos con la parte del segundo punto. Aquí en el chat me están escribiendo. Ay, no me deja ver el chat. Deme un momento. No lo está mostrando. Ok, el punto número 2, vamos a leerlo primero para luego comenzar a resolver. Dice, punto 2, comprende. Interpreta la situación y resuelve. La fotografía que ustedes están viendo ahí muestra uno de los edificios de la Gobernación de Cundinamarca, entidad ubicada en la ciudad de Bogotá. Supón que debe realizar una maqueta para un proyecto escolar. La pirámide del techo es de base cuadrada y sus medidas son lado de la base 80 metros y altura 20 metros. Y nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del desarrollo plano de la pirámide del edificio? ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo plano de la pirámide del edificio? Entonces, ¿Cómo así desarrollo plano? O sea, lo abrimos como la otra, como... Ok. muy bien, Pilar. Recuerden que estas palabras los trabajamos la clase anterior, que decíamos que el desarrollo de la figura es cuando la figura está abierta. ¿Sí? Entonces, debo abrir la pirámide y dibujar cuáles serían las dimensiones. Les voy a dar 2 minutos para que hagan el dibujo en este espacio y socializamos. Con decirte pirámide de base cuadrada, te están diciendo que es una pirámide. ¿Cómo se llamaría la pirámide si tiene base cuadrada? Pirámide cuadrangular. Cuadrangular, muy bien. Y ahí implícitamente te lo están diciendo. Yo creo que se refiere más si es Ok, regular o irregular. ¿Te referías más a esa parte? En ese caso, recuerden que como es un cuadrado, si las figuras son de diferente tamaño, pues no se van a encontrar. Y miren que está justo en el centro. Si lo podemos ver acá, déjenme y se los resalto un poquito. La altura, pues puse fue un círculo. Señor, se hace el dibujo de la pirámide cuadrangular abierta y se colocan o sea, si tiene tal cosa, eso. Se colocan las medidas. Ok. Las medidas de los triángulos, cuál es el desarrollo plano. ¿Sí? Recuerden que todos debemos estar trabajando en la actividad. Independientemente que tenga el libro o no, aquí estamos compartiendo la pantalla. Pilar, en la figura que me estás mostrando,